Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo están? Comenzamos entonces o continuamos de hecho con el módulo número 2, ¿sí? Con el tema número 2, que en este caso es la ventana de Johari, o Johari, como ustedes la quieran pronunciar. Y bueno, estamos dentro entonces de este módulo que lo que trataríamos es de proponerles de alguna forma herramientas que les puedan ser útiles para que las puedan aplicar dentro de las organizaciones en las cuales están. O de alguna forma también, ¿por qué no?, poder aplicarlas dentro de las relaciones interpersonales que ustedes tienen, ¿sí? Poder aprender o conocerlas, estas herramientas, seguramente les puede ayudar a mejorar la comunicación asertiva, ¿no? Que eso de alguna forma es nuestro interés. Entonces, bueno, esta capacitación de comunicación asertiva depende de la Dirección Provincial de Capacitación y Fortalecimiento de la Función Pública. Eh, Debo agradecer infinitamente tanto a Karina Moral, como a Laura Thierry por la invitación y por el poder haber hecho posible que se pueda estar dando esta capacitación y, bueno, por la libertad, por la posibilidad de tratar estos temas que muchas veces no tienen un espacio adecuado y que me parece que son sumamente fundamentales eh, para entender las organizaciones y también para mejorarlas, ¿sí? Mejorarlas tanto hacia adentro como bueno, hacia afuera, con todo lo que ello implica. Como les comentaba recién entonces, este módulo está compuesto por cuatro temas, ¿sí? Ahora estaríamos en la ventana de Johari o Johari, entonces vamos a tratar de eso. También en el video anterior lo que hicimos fue analizar el modelo de Karman, ¿sí? Con este triángulo dramático que él llama, y lo que nos resta, por lo menos dentro de este módulo, son el método DEC, que es un acrónimo, ¿sí? Y también 6 actitudes de Porter. 6 actitudes que está hablando específicamente de actitudes de escucha, ¿sí? De cuáles son nuestras actitudes frente cuando tenemos que escuchar o cuando escuchamos, ¿sí? Que también pueden resultarles interesantes cuando están en una conversación o tratando de comunicar algo. Mi nombre, como ya saben, es Leonardo Ibacache, ¿sí? Y bueno, agradezco, como ya les comentaba recién, la invitación y también espero que sea de su agrado la capacitación, que estén transcurriendo ya, ¿sí? Todo lo que hayan, todo ese paso anterior, de eso que ya han ido conociendo, y aquello que resta, que les resulte de alguna forma interesante bueno, que lo puedan aplicar, ¿no? Como siempre menciono lo mismo, pero me parece como que es lo central de una capacitación o de un curso. La ventana entonces de Johari. Bueno, es una herramienta que habitualmente a lo mejor ustedes no, sé, no la deben conocer o capaz que sí, no es muy difundida, por lo menos en esta parte, por lo menos en Sudamérica, pero sí en otros lugares se lo utiliza bastante, principalmente en Europa y obviamente en Estados Unidos también, así que me parecía me parece interesante que la podamos compartir. Bueno, esta ventana es una herramienta diseñada para ayudar a las personas a comprenderse a sí mismas, ¿sí? Y su relación con los demás. Ventana se llama porque tiene como cuadraditos, cuando ustedes vean los cuadrantes, ¿sí? Hicieron como una analogía con los cuadrantes que tiene la matriz que desarrollaron, entonces por eso se llama ventana, ¿sí? También es interesante que, bueno, se lo usa mucho en Francia, o por lo menos en Europa, y bueno, en cada país, obviamente que la traducción es diferente de acuerdo al, al país en donde se la esté trabajando, ¿sí? Lo mismo, no es un dato menor, el concepto de asertividad, ¿sí? Uno puede hacer de hecho lo he hecho, que buscar todo en distintos países, en distintos idiomas, cómo se menciona la asertividad, y casualmente, por ejemplo, en Francia, o en francés, no hay una correlación o una palabra, ¿sí? que se defina como asertividad. Así que bueno, que allá la comunicación de hecho asertiva no se la llama así, no está esa traducción, sería del inglés, entonces lo que sí hay es como, bueno, con otros nombres, comunicación constructiva, comunicación emocional, ¿sí? Pero bueno, también esas son las diferencias también idiomáticas que se pueden convertir en interesantes, ¿no? Bueno, volviendo entonces a esto, eh,
la importancia de este análisis es que permite revisar el proceso de interacción humana, ¿sí? A través de la comunicación entre la persona, cada uno de nosotros podemos hacer este análisis para nosotros, pero también podemos, se lo podemos proponer al grupo social, al grupo de trabajo, para ver también qué evolución ¿sí? tenemos de ellos y cómo es que nos ven ellos, nos ven cotidianamente, o cómo nos imaginan de alguna forma, porque muchas veces cómo vemos al otro es también cómo nos imaginamos, cómo es, más que allá de realmente poder llegar a conocerlo. Fue diseñada por en 1955 por estos dos psicólogos, como ven ahí, y lo llamativo, lo anecdótico de esta herramienta es que, bueno, que ellos conjugaron, o por lo menos de una parte de su apellido, ¿sí? Sacaron de su nombre, de hecho, no su apellido, sumaron los dos nombres, entonces conformaron Joseph y Harrington, ¿sí? Entonces sacaron bueno, una sílaba de cada uno, una sílaba de cada uno, entonces, y conformaron, eh, o por lo menos conformaron esto que se llamaría Joari, ¿no? Entonces fue como más que nada un juego también, y un juego de palabras que utilizaron para mencionar o describir a esta herramienta que diseñaron. Aunque originalmente se empezó a utilizar, ¿sí? Como ustedes ven que eran psicólogos también, se empezó a utilizar en situaciones de autoayuda, ¿sí? Y autodescubrimiento y demás, con lo que nosotros nos encontramos hoy es que también, de hecho, se utiliza mucho en el ámbito empresarial y también organizacional, como ustedes pueden ver, y por eso es que también aparece en el programa de este curso. La aplicación actual es ayudar a los miembros a darle un feedback, ¿no? Esto que nosotros tenemos una retroalimentación. Bueno, eso es un poco esto. El poder que yo me pueda conocer, un autoconocimiento, por eso decía, pero también que darnos la posibilidad, cuando trabajamos en grupo, de poder ver qué ven los otros en mí y qué no ven también, porque de eso se trata esta herramienta, ¿sí? Entonces, obviamente que cuando uno hay un feedback, está comprometiendo muchas cosas, ¿sí? Esperando que las devoluciones, debe saber aceptar la devolución de los otros y los otros deben saber o poder darla de manera, en este caso, siguiendo la lógica del curso, de manera asertiva, ¿sí? Para no herir susceptibilidades y demás. Entonces, bueno, también eso se tiene en cuenta cuando se hace este análisis, ¿no? Esta matriz. La matriz, entonces, ¿cómo está compuesta? Bueno, como les comentaba recién, hay 4 cuadrantes, ¿sí? Eh, Ustedes tienen en el texto los nombres, ¿sí? Que pueden variar dependiendo de la traducción y demás, pero son más o menos lo mismo. Pero nos encontramos con que hay dos como, están los cuadrantes, ¿sí? Y bueno, entonces nos encontramos con que tenemos por un lado la retroalimentación y por otro lado la exposición, ¿sí? Uno sería la visión que nosotros tenemos, ¿sí? Sobre nosotros mismos, ¿sí? La persona que tiene sobre sí misma, y la otra, y acá hay que agregarlo y hay que prestar mucha atención, que son las ideas que tiene el grupo acerca de cómo soy, ¿sí? De quién soy y cómo soy. Entonces, en base a esos dos análisis, ¿sí? Nos vamos a encontrar con que podamos tener 4 cuadrantes. El cuadrante, ¿sí? El primero que ustedes ven a la izquierda arriba, ¿sí? La izquierda superior, van a encontrar con que es el abierto. Bueno, entonces, ahí sería el conocido por los otros, aquello que conocen los otros de mí, y lo que yo conozco, ¿sí? Cómo es mi conocimiento acerca de mí mismo, ¿sí? Después, si vamos a la izquierda, a la derecha, ¿sí? Superior, vamos a encontrar con que en este caso se denomina punto ciego. Es lo conocido por los otros, pero lo desconocido por mí, ¿sí? Y después, desconocido por los otros, ¿sí? Aquello que yo sé que soy, pero que no, los otros no ven en mí. Y por un lado, lo último que sería el cuadrante, este que está acá, en la parte inferior derecha, que sería el desconocido por todos. Bueno, obviamente que estamos hablando de psicólogos, entonces ellos dicen que hay cuestiones inconscientes que nosotros no llegamos, de hecho ignoramos hasta de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, bueno, estos serían como esos cuadrantes con los cuales nosotros deberíamos trabajar, ¿sí? Obviamente que hay preguntas y herramientas que nos pueden ayudar a ir descubriéndonos en principio, ¿sí? Y que nosotros
y que haya un espejo, de alguna forma un reflejo, nos puedan mostrar o contar lo que los otros ven en nosotros. Entonces, las áreas, estas que mencioné acá, sería el abierto, ¿sí? Que ustedes ven ahí, el abierto sería todo lo que conocemos de nosotros mismos y los demás conocen de nosotros. Punto ciego, todo aquello que los demás ven en nosotros y nosotros no vemos, ¿sí? El oculto, todo lo que yo conozco de mí, pero los demás se ignoran, ¿sí? Eh, Esto es, ¿no? Como nuestra parte privada sería. Y el último, como les mencionaba recién, lo desconocido por todos, ¿sí? Como les decía recién, es, son cuestiones inconscientes, dependiendo de la teoría psicológica con la cual estemos trabajando, pero sería esto, lo que yo desconozco que también puedo llegar a hacer. Hay muchas cosas que, como suele suceder, no sé de lo que soy capaz, uno podría decir, hasta que me suceda, ¿sí? Entonces yo ahí descubro quién realmente puedo ser. Esto puede ser en una situación de peligro, en una situación, no sé, límite, ¿sí? En donde yo no siquiera puedo saber de todo lo que soy capaz o lo que puedo llegar a hacer en esta situación. Entonces, no es tan inconsciente, digo esto, no lo tomen solamente como algo mental, sino que todas esas capacidades que podemos llegar a tener y que mientras no las tengamos que afrontar en alguna situación, posiblemente las desconozcamos y no las necesitemos, de hecho, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que nos propone entonces? Primero identificarnos estos cuadrantes, estas áreas, y cuál sería la importancia de esta herramienta. Bueno, lo que nos proponen es que lo que nosotros deberíamos hacer, o que sería como más como interesante, sería que podamos desarrollar esa área abierta, ¿sí? Donde están tanto el conocimiento de los otros y el mío, que sea mayormente, o sea, que aumente, ¿sí? En relación a las otras, ¿sí? Entonces, pero bueno, algunos principios. Eso implica que tengo que tener un cambio en mí, pero también un cambio en los otros, ¿sí? Bueno, cuanto más pequeño es el primer cuadrante, más pobre es la comunicación, ¿sí? Cuanto más pequeño es el primer cuadrante, este, el abierto que dice acá, más pobre es la comunicación. Bueno, porque como algo hasta puede ser, hasta sonar como lógico de alguna forma, ¿sí? En la medida que yo no me dejo que los otros me conozcan, y, o lo que puede llegar a suceder, que mucha gente que como no permite que las conozcamos, bueno, al final de eso termina generando desconfianza, ¿sí? Son personas que te generan una cierta desconfianza, porque pareciera que tienen algo oculto, ¿sí? Aunque no lo tengan, pero a veces es simplemente por la forma de ser, ¿sí? La personalidad que tienen. Sin embargo, entonces eso, de alguna forma, no contribuye a que haya una buena comunicación. Por otro lado, entonces, eh, los principios del cambio. El conocimiento interpersonal significa que el primer cuadrante aumenta disminuyendo los otros, ¿sí? Bueno, es algo como físico, matemático. Si yo puedo lograr que eso se aumente, eh, obviamente que disminuirán los otros, ¿sí? Bueno, pero obviamente que también habría que analizarlo más profundamente, pero por lo menos en esta instancia que en la que estamos analizando, debería ser de esa forma, ¿sí? Y la amenaza de lo desconocido oculto tiende a disminuir la confianza mutua, ¿sí? Un poco lo que les comentaba. Cuanto más, o sea, cuanto menos se sabe de una persona, si se lo conoce, o esa persona le cuesta mucho demostrar quién es, demostrar sus sentimientos, lo que piensa, demostrar un montón de cosas que son importantes para nosotros, termina generando que una cierta reticencia en nosotros, porque no se puede generar esto que es fundamental en un grupo, que es la confianza mutua, ¿sí? Y el último, por lo menos acá ustedes tienen más, pero me parecía como para solamente para rescatar así, lograr estas relaciones interpersonales más maduras y satisfactorias, ¿sí? Bueno, si aumentamos eso, la gente me conoce un poco más, sabe de mis cosas, ¿sí? Sabe que también puede ser, incluso conocer mis defectos, conocer aquellas cosas que me disgustan. Esto implica que nuestra relación va a mejorar, ¿sí? Va a mejorar. Siempre, obviamente, entendiendo que en una situación que sea madura, pero respetando siempre al otro, ¿sí? Obviamente desde el ámbito del respeto. ¿Qué tenemos acá entonces? Bueno, como les comentaba, ¿sí? Si uno tuviera que hacer esta herramienta, ustedes tienen la teoría, ¿sí? Y también tienen
un cuestionario acerca de cómo se puede implementar esta ventana. Lo que sí podríamos hacer, así como un ejercicio muy rápido para explicárselo, que podríamos tener esas dos ventanas, digo, expresar gráficamente entonces en esta ventana cómo y cuánto me conozco y cuánto y me conocen los demás, ¿eh? Entonces, por eso que se llama de una forma de retroalimentación. Primero tendré que también ver aquellas cosas que yo veo en mí, pero siempre es interesante tener ese espacio para que descubrir aquellos que los otros ven en mí y que muchas veces eh, cuando uno se pone en esta situación, ¿sí? También puede suceder que descubra que los otros ven cosas muy buenas en nosotros y que a veces nosotros no las valoramos también, ¿sí? No solamente la crítica. A veces uno ve en las otras personas cosas positivas, pero tampoco se anima a contárselas, ¿sí? Entonces, este ejercicio puede servir para eso. No solamente, no lo pongan solamente en crítica, sino que muchas veces vemos en las personas cosas buenas para poder decírselas, pero como nunca se da ese espacio, ese ámbito, ¿sí? Ese lugar para poder contarlas, entonces pareciera que no están, porque no nos animamos, no es tan sencillo ni decir, ni hacer una crítica, pero tampoco no es tan fácil decir las cosas buenas, ¿sí? Que tienen las otras personas o aquellas cosas que admiramos de esas personas y que están como latentes a lo mejor, ¿sí? Y no se ponen en evidencia en palabras. Bueno, entonces sería esto, la hoja tendría que tener la hoja, un gráfico de los dos lados, ¿sí? Este documento que ustedes tienen ahí, que cuál es, yo les aporté, y bueno, el tiempo sería más o menos una hora, dependiendo de cómo sería la actividad y cómo sería el grupo, ¿sí? Habitualmente cuando uno trabaja en grupo, eh, sabe que más o menos un grupo para poder trabajar bien, ¿sí? Un grupo, digo, para poder trabajar estas cuestiones vinculares y demás, no puede superar las 12 personas, ¿sí? Porque si no, se pierde como, como ese vínculo también, ese contacto con el cual uno puede llegar a conocer al otro. Sin embargo, bueno, dependiendo de la situación, uno puede tener esa opción de trabajar con más y hay otras herramientas que permiten que para grupos más grandes, ¿no? Pero bueno, trabajo entonces de este ejemplo que les traigo, ¿sí? Lo primero entonces sería la primera etapa, un trabajo personal, ¿sí? Donde yo me miro, me analizo. Una segunda etapa donde hay esto donde los otros, ¿sí? Me analizan esto que a partir de preguntas, analiza quién soy. Una tercera etapa entonces, como una devolución de eso, ¿sí? Entonces uno puede cotejar entre lo que yo veo, cómo soy, cómo creo que soy también, y lo que los otros ven en mí, que a veces puede ser que no vea yo y que pueda ser útil para mejorar, incluso para rescatar o para valorar, ¿sí? Entonces, responder a la pregunta personal sería, ¿qué cualidades de las que he reconocido en mí o han reconocido mis compañeros, compañeras, me gustan? ¿Sí? ¿Cómo es que lo que más me gustó o sorprendió de lo que me dijeron mis compañeros y de grupo? ¿Sí? ¿Cómo es aquello? Bueno, pregunta cómo porque, cómo es porque deberá tener una explicación también, ¿sí? Entonces, esta devolución implica que nos va a ayudar a conocernos también, a conocerme y también conocer al grupo. Cerrando entonces este video de esta herramienta, ¿sí? A modo recordatorio entonces de lo que ya les he venido contando, entonces ustedes ya saben que tienen siempre los videos, tienen los textos, ¿sí? Para trabajar, ¿sí? En este caso estamos viendo el módulo 2 que son técnicas y herramientas, y también tienen un cuestionario de esta ventana, Joari, que no es obligatorio, pero sí lo pueden bajar y lo pueden analizar, y que yo creo que les va a ser útil, ¿sí? Y que en algún momento quizás lo podamos llegar a aplicar o lo pueden aplicar ustedes incluso, ¿sí? Y sí es importante también que este módulo tiene, al final del módulo, se van a hacer preguntas de múltiple opción acerca de todos estos videos y de los textos, ¿sí? Y para aprobar este módulo, la nota mínima de aprobación es un 6. Así que mi recomendación es que presten atención a cada una de estas cosas que les voy contando, porque hay en cada una de ellas las preguntas han ido saliendo de los videos y bueno, también obviamente de los textos, ¿sí? Entonces, un poco que centren o que focalicen la atención en estos videos porque
la evaluación ya es como un poco más específica, ¿sí? Bueno, muchas gracias entonces. Finalizamos este video de la ventana de Joari. Espero que les sea de utilidad. Como todas las cosas, tómense el tiempo. Hay un tiempo que tiene un proceso, lo tienen que procesar y demás. Y verán que en la medida que las puedan ir aplicando y las puedan ir analizando, van a encontrar que sí que les puede ser de utilidad, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Y bueno, un placer compartir este espacio y seguramente en los próximos videos seguiremos ampliando un poquito más, ¿sí? Como ustedes ven de a poco, vamos ampliando elementos, conceptos me parece que los pueden utilizar y que sí, que son herramientas como sumamente estratégicas, ¿sí? Para mejorar las relaciones interpersonales. Nos vemos en el próximo video entonces y bueno, un abrazo grande y hasta el próximo video.